Voy a presentarles al doctor Juan Carlos Baltasar Ramírez. Él es médico nefrólogo, está adscrito al servicio de nefrología del HGZ2 de Irapuato, Guanajuato. Nos va a presentar el trabajo correlación entre la velocidad de flujo de la fístula y la velocidad de regurgitación tricuspidea en pacientes con hemodiálisis. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Pues es un verdadero gusto, un verdadero placer estar aquí en nuestro hospital nuevamente después de muchos años. Bueno, pues vamos a platicar de un trabajo que hemos realizado en nuestro hospital, el Hospital General de Zona número 2 de Irapuato. Es correlación entre la velocidad de flujo de la fístula y la velocidad de regurgitación tricuspidea en pacientes con hemodiálisis. Bien, sabemos que la fístula induce cambios hemodinámicos a nivel sistémico, especialmente a nivel del retorno venoso y la precarga cardíaca. Sin embargo, y de ahí nace la pregunta, ¿qué tanto influye la fístula en los cambios hemodinámicos? Es una pregunta un tanto difícil de responder por todos los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes, ¿no? Y además de que se tuviese que hacer un estudio prospectivo, un estudio de asociación para poder responder de manera más adecuada esa pregunta. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tomamos o consideramos lo siguiente. Bueno, la velocidad de regurgitación tricuspidea es un parámetro indirecto para saber cómo están las presiones cardíacas derechas, y existen ciertas controversias sobre los efectos cardiovasculares de la fístula arteriovenosa, es decir, hay estudios que apoyan a que pudiesen tener un efecto negativo a la función cardíaca y hay estudios que dicen lo contrario, de tal manera que incluso si recordamos las guías no lo mencionan, no son contundentes en ese punto, ¿no? De esa manera entonces nuestro objetivo fue determinar la correlación entre la velocidad de flujo de la fístula arteriovenosa con la velocidad de regurgitación tricuspidea en los pacientes con hemodiálisis. Dado que por cuestiones de tiempo nos planteamos un estudio de correlación, un estudio transversal, incluimos pacientes con hemodiálisis, son pacientes adultos mayores de 18 años. De los criterios de inclusión pues fueron estos, además de que tuviesen más de un año en tratamiento con hemodiálisis, que estuviesen estables. De tal manera que excluimos a los pacientes que tuvieran una fracción de expulsión menor del 45%, que tuvieran insuficiencia cardíaca descompensada o que tuviesen hipertensión pulmonar por cualquier causa ya determinada. Otros pacientes también que no se incluyeron fueron los pacientes que tenían un proceso infeccioso activo. Entonces la correlación entre la velocidad de flujo de la fístula se midió en litros por minuto y la velocidad de regurgitación tricuspidea en metros por segundo, por lo que pudimos hacer un análisis de correlación. La metodología fue hacer las mediciones en los pacientes al menos 24 horas después de la sesión de hemodiálisis, para evitar el efecto de la sobrecarga de volumen que pudiesen tener si el tiempo de medición y de la última sesión de hemodiálisis fuese mayor. Entonces, además de eso, se hicieron algunas otras mediciones de las cavidades derechas, como el área de la aurícula derecha, la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, el grosor del ventrículo derecho, el desplazamiento del anillo tricuspideo, y pues al medir la velocidad de regurgitación tricuspidea pues sabemos la presión pulmonar, el gasto cardíaco y algunos otros parámetros referidos directamente de la fístula. Entonces evaluamos un total de 61 pacientes, se excluyeron 11 pacientes por todas las causas que tenemos aquí, se eliminaron 7 pacientes de tal manera que se incluyeron 41 pacientes en el análisis. Estas son las características de nuestra población de estudio. La edad media es de 48 años, la mayor parte son pacientes del sexo masculino. La causa de la enfermedad renal, la mayor parte son por nefropatía diabética.
El tipo de fístula, la mayor parte son fístulas de localización braquial, ¿sí? No incluimos las variantes de braquial y radial, únicamente las clasificamos en esos dos grupos, independientemente de la variante que pudieran tener. El tiempo de permanencia en hemodiálisis para ese momento, el promedio era de 5.9 años, el tiempo de permanencia de la fístula, 4.8 años, y la velocidad de flujo de la fístula de nuestra población en total es de 2.190 mililitros por minuto. La ganancia de peso interdiálisis de 2.79 kilos, la hemoglobina media de 11 y el volumen urinario residual 221 mililitros. Todos estos son parámetros en medianas. Aquí tenemos un comparativo por grupo, de acuerdo a la localización de la fístula, si es braquial, si es radial, ¿sí? La edad por grupo, vemos que prácticamente en todas las características pues, no hay diferencias significativas, excepto en el volumen urinario residual. ¿Sí? Los pacientes que tienen una fístula radial preservan un mejor volumen urinario respecto al grupo braquial. El otro que nos dio una significancia estadística fue la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, que fue mejor en el grupo de pacientes con fístula de localización radial. El resto de parámetros cardíacos, es decir, presión pulmonar, el gasto cardíaco, la fracción de acortamiento, el índice TEI para ver el rendimiento cardíaco, el área de la aurícula derecha, la FEBI, ¿sí? Prácticamente no dieron una significancia estadística en ambos grupos. Bien, entonces el análisis de correlación que realizamos nosotros pues fue basado en el objetivo conocer si hay correlación entre la velocidad de flujo de la fístula y la velocidad de regurgitación tricuspidea. Encontramos que prácticamente no tenemos correlación en nuestra población. Incluso haciendo el análisis por grupos, tampoco tuvimos una correlación significativa, ¿sí? Con ninguno de los parámetros prácticamente previamente mencionados. En el análisis de regresión, algunos parámetros que sí influyen o nos predicen cambios en la velocidad de regurgitación tricuspidea, como la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, ¿sí? Pero principalmente los que nos dieron significancia estadística, el área de la aurícula derecha, es decir, entre mayor es el área de la aurícula derecha, pues mayor es la velocidad de regurgitación tricuspidea, y contrario, el volumen urinario residual, entre menor es el volumen urinario residual, es mayor la velocidad de regurgitación tricuspidea. Por lo tanto, pues, aquí podríamos decir que, pues, como en muchos otros estudios, el volumen urinario o el volumen en general de nuestros pacientes influye en la hemodinámica cardíaca, ¿no? Bien, para concluir, entonces, podemos decir que la velocidad de flujo de la fístula de los pacientes que tenían una velocidad de flujo mayor a 2.000 mililitros fue del 57%. Aquellos pacientes que tenían una velocidad de regurgitación tricuspidea mayor a 2.8, es decir, un riesgo intermedio hacia arriba de tener hipertensión pulmonar, fue del 60%, y el volumen urinario residual mostró ser un factor predictor significativo para la velocidad de regurgitación tricuspidea. Y pues bueno, nuestro objetivo, no encontramos correlación estadísticamente significativa entre la velocidad de flujo y la velocidad de regurgitación tricuspidea. Por lo tanto, nuestros resultados difieren de las investigaciones que existen previamente, ¿sí? Algunas de ellas que encuentran correlación, la velocidad de flujo con los cambios específicamente en la hemodinámica cardíaca. Eso es todo. Muchas gracias. Te damos entrega de este presente. Enhorabuena. Bueno, parece que pasamos.